Las necesidades son un factor clave para entender la conducta del consumidor y en este apartado vamos a explicar en qué consisten y la relación que tienen con otros aspectos muy importantes como los deseos, la demanda y las motivaciones. Los seres humanos, independientemente de nuestra cultura y conocimiento, tenemos necesidades que son consecuencia de alguna carencia. La carencia es una deficiencia de tipo fisiológico que sentimos en el cerebro, de tal forma que si no se satisface puede hacer peligrar la vida del individuo. Sin embargo, también podemos sentir carencias de tipo psicológico, que si no se satisfacen nos pueden crear trastornos graves. En otras palabras, las necesidades están asociadas a dos objetivos fundamentales. El primero de ellos, la supervivencia. Y en este sentido, cuando el nivel de carencia llega al límite de la supervivencia, hablamos de necesidades de tipo fisiológico. Y el segundo, el bienestar mental, que suele estar condicionado por la sociedad, los grupos sociales y sobre todo por la familia, pero que no puede ser creado ni anulado. Por tanto, el bienestar mental está vinculado a las necesidades sociales y de expresión individual que son inherentes a todos los seres humanos en todas las civilizaciones y épocas. Teniendo en cuenta ambos aspectos, podemos definir la necesidad como la sensación de carencia de algo, un estado fisiológico o psicológico que es común a todos los seres humanos con independencia de los factores étnicos y culturales. Para entender cómo ordenamos nuestras necesidades según su importancia, Abraham Maslow las representó gráficamente en forma de pirámide, tal y como se puede ver en la diapositiva. Según esta pirámide existen 5 niveles de necesidades humanas que van desde las más básicas, que son las necesidades fisiológicas, a las más elevadas o de autorrealización. De acuerdo con dicha clasificación, podemos encontrar en primer lugar en el escalón más bajo de la pirámide a las necesidades fisiológicas, que se corresponden con las necesidades más básicas, es decir, con las carencias cuya satisfacción es fundamental para la supervivencia. Y dentro de estas necesidades fisiológicas vamos a encontrar la necesidad de alimentación, es decir, necesitamos comer y beber para sobrevivir, necesitamos movernos tanto a nivel consciente como inconsciente, necesitamos respirar aire puro, la respiración es automática pero necesaria y su deterioro o carencia puede poner en peligro nuestra existencia. La necesidad de evacuación, ya que es necesario eliminar desechos de la nutrición y otras sustancias como las toxinas que son perjudiciales para la salud. La necesidad de tener la temperatura adecuada, porque según la temperatura necesitamos enfriarnos o abrigarnos. La necesidad de descansar para recuperar la energía gastada y finalmente la necesidad de procreación para la propia supervivencia de nuestra especie. En el segundo escalón tenemos las necesidades de seguridad que surgen como consecuencia de la necesidad de garantizarnos un futuro tranquilo. A continuación, las necesidades sociales, que son consecuencia de la naturaleza social del ser humano. En el cuarto escalón tenemos las necesidades de estima, que responden a la necesidad de destacar por encima del grupo o de ser reconocido por un cierto estatus social y económico. La satisfacción de estas necesidades conduce a una sensación de autoconfianza de ser útil y necesario. En sentido contrario, la frustración de las mismas conlleva a sentimientos de inferioridad, debilidad o impotencia, que a su vez dan lugar a reacciones desanimadoras e incluso compensatorias o neuróticas. Y en el último escalón tenemos las necesidades de autorrealización, que coinciden con las máximas aspiraciones del ser humano y pueden ser de autodesarrollo y de realización personal. En definitiva, la misma necesidad puede ser satisfecha con productos diferentes y un mismo producto puede satisfacer varias necesidades a la vez. El estudio de las necesidades de los seres humanos es algo que no siempre es fácil de entender, ya que es muy frecuente que se den las siguientes situaciones. A veces los consumidores no sabemos lo que queremos o no sabemos expresarlo hasta que no nos enfrentamos a la elección definitiva.
En ocasiones necesitamos que se nos presione o se nos indique qué es lo que tenemos que comprar. Muy a menudo los consumidores tienen que percibir aspectos tangibles del producto y por lo tanto tenemos que probar el producto. A menudo somos inconsistentes a la hora de fijar nuestras necesidades pidiendo productos con atributos o características contrapuestas, como por ejemplo alta calidad pero a un precio bajo, amplia versatilidad de prestaciones pero simplicidad en cuanto al uso, etc. Y por último, las preferencias de los consumidores varían ampliamente en función de las características personales, los estilos de vida, los niveles de satisfacción de otras necesidades previas, etc. Cuando el consumidor cree que puede satisfacer sus necesidades adquiriendo un producto, podemos decir que la necesidad se convierte en deseo. El deseo, por tanto, es la forma en la que se expresa la voluntad de satisfacer una necesidad de acuerdo con las características personales del individuo, los factores culturales, sociales y ambientales y los estímulos del marketing. Algo muy importante es que el consumidor puede tener una necesidad, pero no el deseo de satisfacerla. Por ejemplo, podemos tener la necesidad de asistir a la boda de un familiar en la otra parte del mundo, pero no podemos satisfacerla ya que tenemos miedo a volar. Cuando un producto logra satisfacer los deseos específicos de un consumidor, a cambio, la empresa que comercializa dicho producto puede obtener como recompensa la lealtad y un lazo de unión con el consumidor que es muy difícil que la competencia rompa. De este modo, el deseo se convierte en demanda que las empresas pueden estimular mediante acciones de marketing. La demanda es una formulación expresa de un deseo que está condicionada por los recursos disponibles del individuo o entidad demandante y por los estímulos del marketing recibidos. Las necesidades son independientes, por lo tanto, de las acciones de marketing realizadas por las empresas, no así los deseos y las demandas que pueden ser inducidos mediante dichas acciones. Precisamente, los responsables de marketing diseñarán las estrategias para que los consumidores se fijen y compren su marca y no la de los competidores. Finalmente, las empresas disponen de buenos instrumentos de marketing, el producto, el precio, la distribución y la comunicación, para enganchar a los consumidores hacia sus productos, marcas y establecimientos. Para entender la conducta del consumidor, no debemos confundir las necesidades con las motivaciones. Las necesidades se convierten en motivaciones cuando alcanzan un nivel determinado de intensidad. La motivación es lo que empuja al individuo a actuar para resolver el problema que representa la necesidad y que se concreta en un deseo, es decir, se encuentra por tanto en un nivel intermedio entre la necesidad y el deseo. Como ya sabemos, las necesidades preexisten a la oferta del mercado y a las acciones del marketing, no así los motivos y los deseos que pueden ser el resultado de dichas acciones. El objetivo del marketing es motivar y crear deseos en los individuos y hacer los productos más atractivos y disponibles para el consumidor. Definimos pues la motivación como una predisposición general que dirige el comportamiento hacia la obtención de lo que se desea. Las motivaciones pueden clasificarse en función de una serie de criterios contrapuestos o complementarios, tal y como podemos ver en la diapositiva. En primer lugar, tenemos las motivaciones fisiológicas o psicológicas, siendo las primeras las que se deben a necesidades biológicas y las segundas a necesidades anímicas. También tenemos motivaciones primarias o selectivas. Las motivaciones primarias se dirigen hacia productos genéricos sin especificar, mientras que las motivaciones selectivas complementan las anteriores porque determinan la marca, el modelo, el color, etc. También tenemos que distinguir entre motivaciones racionales o emocionales. Las racionales se asocian a atributos objetivos del producto, mientras que las emocionales responden a necesidades subjetivas. Distinguimos también entre motivaciones conscientes o inconscientes. Los motivos conscientes son los que el consumidor percibe que influyen en su decisión de compra, mientras que los inconscientes son los que influyen en la decisión sin que el comprador se dé cuenta de ello. Y finalmente, podemos distinguir entre motivaciones positivas o negativas.
Las motivaciones positivas ayudan al consumidor a la consecución de los objetivos deseados, mientras que las negativas lo apartan de las consecuencias no deseadas. La mayoría de las motivaciones son positivas, sin embargo, podemos encontrar ejemplos de motivaciones negativas, como por ejemplo, contratar un seguro de vida. Por último, y dada la importancia del factor cultural, las motivaciones también guardan relación con las dimensiones antropológicas de la cultura. Así, el deseo de llevar o de tener una vida más cómoda y fácil es una motivación para el consumo que también posee una importante carga cultural.